El Señor les bendiga, una bendición para nosotros con mi esposa, con Venecia, de estar con ustedes nuevamente. Realmente para nosotros es una muy grata bendición de estar compartiendo con ustedes y sobre todo compartir la palabra del Señor. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que bendiga a los hermanos que se van incorporando también. Y la pastora Elena me encomendó la administración de la palabra para el día de hoy y el estudio de esta palabra, pero antes de entrar de llenos al estudio de la palabra, yo creo que mi esposa también, para que lo salude y que haga la oración antes de comenzar la administración de la palabra. Amén. Que el Señor les bendiga, un gusto de saludarles. Bienvenidos a este estudio de la palabra que realmente necesitamos mucho aprender del Señor. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer la oración, Señor. ¿De acuerdo? Para así aprovechar el tiempo precioso que Dios nos da. Padre bendito, Señor del cielo, de la tierra y todo lo que en ella hay, Padre mío, Señor, aquí estamos ante tu presencia para honrarte, para glorificarte, para darte gracias, Señor, por tu presencia maravillosa en medio nuestro. Amén. Padre, Señor, yo quiero bendecir tu palabra en esta tarde y a tu siervo que la va a impartir, Señor mi Dios, para que tú pongas en él, Señor, tus palabras en su boca, Padre, y háblanos, Señor, a nuestra vida. Señor, abre los oídos de los sordos, Padre, abre los ojos de los ciegos, quita las escamas, Señor, de los ojos, Padre mío, mi Dios, y quita toda sordera, Padre, para poder oír tu palabra y entender, Señor amado, tus misterios, que necesitamos tanto aprender de ti, Señor, cada día. Señor, te damos gracias en esta hora. Espíritu Santo, bienvenido seas tú, Señor, Padre mío, gracias, Padre, por esta palabra que tú nos entregarás esta tarde, Señor, que haya cabida, Señor amado, en nuestros corazones, que caiga en buena tierra, para que esta planta, Señor, germine, crezca, Señor amado, y de muchos frutos. Amén, para la gloria de tu bendito nombre. Gracias, amén. Padre, a ti sea todo honor y gloria, Padre mío, en el nombre precioso del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. Amén. El Señor nos bendiga con su palabra en esta tarde, ya noche ya, y vamos a ir a Hechos en el capítulo 2 y el versículo 36 en adelante vamos a leer. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 36. Vamos a dar lectura, vamos a ir estudiando este pasaje que es muy importante, que lo vayamos desglosando, que lo vayamos desmenuzando, por utilizar un término que lo podamos entender, este mensaje que el Señor nos quiere entregar a nosotros como pueblo suyo, a nosotros como iglesia. Y vamos a dar lectura. Hechos capítulo 2, versículo 36 en adelante dice: sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Gloria a Dios. Quiero dejarlo hasta ahí por el momento y empezar con lo que dimos lectura, diciendo, aquí el apóstol Pedro dice: sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿Qué es lo que había acontecido? Si nosotros vamos al capítulo 2, al comienzo del capítulo 2, vemos que la iglesia fue llena del Espíritu Santo. Hubo un bautismo glorioso, tremendo, y que yo creo que nosotros realmente no dimensionamos lo que ocurrió en aquel instante cuando desciende el Espíritu sobre aquellos varones. Pero algo ocurrió, algo glorioso, algo maravilloso. Hubo una transformación en las vidas, hubo una transformación en los pensamientos, en el corazón de aquellos varones que estaban en aquel aposento alto. Todos aquellos, esos más o menos 120, dice la Escritura, que estaban en aquel lugar, recibiendo esta gloria tremenda. Y después de esto empezó una manifestación, ¿ya? Empezó a haber una manifestación sobrenatural.
de la presencia del Señor, porque Dios es sobrenatural. Dios no es natural, no vive en nuestra dimensión, no vive en nuestra realidad. Dios vive en su dimensión, en su realidad, que es perfecta, que es gloriosa, que es infinita, que es eterna. Por tanto, aquí nosotros vemos que empezaron a haber manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Empezaron a hablar en otras lenguas, ¿cierto? Y hablaban de las maravillas del Señor, y todos los que estaban ahí se maravillaban de qué es lo que estaba ocurriendo, de qué es lo que estaba ocurriendo. Algunos también decían, no, estos están ebrios, ¿no es cierto? Dice, burlándose, decían, están llenos de mosto, decían, están llenos de alcohol, no, estos están borrachos, ¿verdad? Están con alcohol en el cuerpo, por tanto, es que es una locura lo que están haciendo, nomás. No le tomaron la real dimensión, el real peso. Pero aquí nosotros vemos que Pedro empieza un discurso, ¿ya? Empieza a hablar, y dice aquí, ¿no es cierto?, en el capítulo 2, versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué había profetizado el profeta Joel? Había hablado de este suceso que iba a ocurrir en Israel, en Jerusalén, con la iglesia, en los albores de la iglesia, con la iglesia primitiva, y empieza a hablar y empieza a declarar, dice, en los postreros días, dice, Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí Pedro empieza a hablar, empieza a entregar un mensaje como nunca antes lo había hecho. ¿Por qué? Porque antes no había recibido la gloria del Espíritu Santo. Ahora sí tenía la gloria del Espíritu Santo en su vida. Y aquí quiero ir yo, mira, yo quiero ir ahora al versículo 36 que di lectura delante, y dice aquí, sepa, el 2:36, y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Aquí Pedro empieza a hablar, empieza a entregar, junto con entregar este mensaje, entrega ahora un mensaje a los corazones, entrega ahora un mensaje a las vidas, porque dice aquí, sepa. Lo primero, que si Pedro dice sepa, ¿es por qué? Es porque no sabían. Estaban en ignorancia, ¿no es cierto? Estaban en desconocimiento. Por eso que Pedro dice, ahora ustedes tienen que saber algo, tienen que entender, saberlo, entenderlo. Mire, independiente de que si uno dice teológicamente, ellos lo conocían, ¿verdad? Conocían las profecías. De hecho, a mí me impresiona cuando Herodes manda a preguntar dónde van a ser el niño, ¿verdad? ¿Dónde van a ser el Mesías? Y los religiosos, ¿verdad? Los fariseos, ahí los que estaban acá, dijeron, no, aquí en Belén de Judá, dice la palabra. O sea, ellos tenían el conocimiento natural, pero tenían que tener el conocimiento en el espíritu, que es lo que realmente transforma la vida. Por eso la Escritura cuando nos dice aquí, dice, sepa, lo primero que tenemos que entender, que tenemos que saber. Mira, aquí, ¿a quién les estaba hablando? Aquí el apóstol Pedro le estaba hablando a Israel, ¿ya? Independiente que a lo mejor también habían gentiles escuchando, el mensaje primero, este primer mensaje era enfocado, ¿no es cierto?, hacia la nación israelita, hacia los hijos de la promesa, a los descendientes de Abraham, y les dice, mira, sepa, o sea, ustedes tienen que tener el conocimiento, tienen que saber, pues. O sea, no queda, pues quiere decir, ¿no es cierto?, que tenemos que saberlo. Sepa, pues, ¿ya? Esto es lo que nos quiere decir el Señor. Este conocimiento lo tenemos que tener. Este conocimiento, que no es un conocimiento natural, que no es un conocimiento en nuestra mente, es un conocimiento que traspasa nuestro espíritu, que es el conocimiento transformador de nuestras vidas. Dice aquí, mira, sepa pues, y después agrega ciertísimamente. Cuando la Escritura nos habla de algo ciertísimo, o mismo cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba, decía, de cierto os digo. Lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Cuando leemos el Evangelio, la Escritura dice, de cierto te digo, dice el Señor.
Es decir, esto es una expresión que nos quiere decir que esto es absolutamente verdadero. Ciertísimamente, como dice aquí. Ahora, sepa pues, ciertísimamente, es decir, esto es cierto, 100% cierto. Aquí no hay engaño, no hay mentira, no hay algo que esté como manipulado, no. Esto es verdadero, esto es cierto. ¿Y qué es lo que es cierto? Mira, dice la Escritura, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Aquí, mira, aquí también, mira lo que dice el Señor. ¿Para quién era el mensaje? Primeramente fue para los israelitas, pero ¿para qué israelitas? Para todos. La Escritura dice, toda la casa de Israel. ¿Sabe que esto yo entiendo algo? Esto me da entendimiento de algo. Del amor y la misericordia de Dios. Porque muchas veces la gente dice que Dios tiene como preferencia. Dios no tiene preferencia. La Escritura claramente dice que el Señor Jesucristo, cuando vino, ¿no es cierto? ¿Vino a qué? Vino para salvación, ¿no es cierto? De tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura. Amó al mundo, que dio a su Hijo. Por tanto, el amor de Dios traspasa, ¿no es cierto?, nuestros límites y nuestra forma de pensar, porque nosotros como cristianos de repente pensamos, yo creo que Dios puede amar a este, pero no creo que ame a este otro, ¿verdad? Y nosotros juzgamos. Y nosotros ponemos los límites. Cuando Dios no tiene límites en su amor, Dios no tiene límites en su gracia. Mira, el Señor Jesucristo vino para darnos salvación a todos, ¿ya? Ahora, el problema es que si nosotros recibimos o no esa salvación, si recibimos o no al Mesías en nuestra vida, ese es otro punto. Pero la puerta está abierta para todos. Lo mismo que si uno toma este pasaje bíblico, ¿verdad? Esta enseñanza de Noé. Cuando la puerta ¿estaba abierta para quién? Para todo aquel que quisiera entrar. Para todo aquel. O cuando el Señor le habla, ¿no es cierto?, a Lot del castigo que venía sobre Sodoma y Gomorra. ¿Para quién era la salvación? Para todo aquel que la tomara. Para todo aquel que creyera y la tomara. Mira, la Escritura nos dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, todos, sin excepción, reciben la palabra. Lo mismo que yo pienso, Señor, la iglesia, yo sé que la iglesia, algo va a tener que ocurrir con la iglesia. Conversamos con mi esposa siempre, algo va a tener que venir, un mover del Espíritu Santo, un derramamiento de esta gloria como fuente en Pentecostés, como lo necesitamos nosotros también para ser llenos del valor, llenos de la unción, llenos de la gracia del Señor, llenos del poder de Dios. Porque si yo creo que algo vamos a necesitar en estos últimos tiempos por lo que se está viviendo en el mundo, por lo que estamos viviendo nosotros como nación, no sabemos lo que viene exactamente, pero no nos ilusionemos que vienen tiempos buenos, ¿ya? Sobre todo para la iglesia. Aquí es donde nosotros necesitamos la unción del Señor, necesitamos este bautismo glorioso de Dios en nuestra vida. Lo necesitamos con urgencia. Mira, aquí dice la Escritura, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Y después agrega que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mira, yo digo, Señor, ¿cómo necesitamos esa unción? ¿Cuál unción? La unción que tenía Pedro. Imagínate, Pedro, cuando dice, mira, dice aquí la Escritura, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. ¿A quién estaba responsabilizando Pedro? ¿A Israel? Los estaba responsabilizando a ellos de la crucifixión del Señor. Y vemos, ¿no es cierto?, que más adelante vemos lo que pasa con el pueblo que estaba escuchando, ¿cierto? Y el Señor les dice, mira, a este Jesús a quien vosotros crucificaste, ustedes son los responsables de la crucifixión del Señor, les dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios lo tomó y lo puso en lugar de alto, en lugar de preeminencia. Lo honró, como dice la Escritura, ¿verdad? Que Jesús ascendió y se sentó a la diestra del Padre en su obediencia. Dios lo honró. Mira, y dice aquí la Escritura, primeramente, cuando les hablaba, vosotros, dice, a este Jesús a quien vosotros crucificaste. Mira, esto es muy importante que nosotros entendamos. Pedro le está diciendo a la gente, ustedes son responsables, y no solamente ustedes, sino que también Pedro, yo sé que se estaba incluyendo él también, en la crucifixión del Señor. Ahora, yo pienso, si nosotros le decimos a la gente en este tiempo, ustedes son los responsables de la crucifixión del Señor, ¿quién nos cotizaría lo que estamos diciendo? ¿Quién le daría valor a lo que nosotros estamos diciendo? Nadie, yo creo, o muy poquitito, a lo mejor a alguien le podía llamar la atención. Pero aquí, al punto que quiero llegar yo,
es que Pedro estaba hablando con la unción de Dios. Estaba hablando con una autoridad, con un poder glorioso que les dio aquel bautismo del Espíritu Santo, que necesitamos nosotros también en este tiempo. Vamos a necesitar ese poder, esa autoridad del Señor, de que las palabras que salgan de nuestra boca estremezcan los corazones. Eso es lo que necesitamos. Mira, y cuando la Escritura nos dice aquí, en el versículo 37, al oír esto, es decir, los oídos estaban atentos, los oídos escucharon la palabra del Señor. ¿Y qué pasó una vez que escucharon la palabra del Señor? Dice que se compungieron de corazón. Aquí es donde uno empieza a pensar, Señor, realmente, ¿cómo necesitamos esto? ¿Cómo necesitamos esto? Estamos viendo un mundo que se está perdiendo, estamos viendo un mundo que se aleja cada vez más de la palabra del Señor, estamos viendo la iglesia, ¿verdad? Cuando uno ve, ¿no es cierto?, hay una amalgama de iglesias tremendo, cada cual con su enseñanza, y cada uno enseña lo que se le antoja, ¿no es cierto?, lo que está en su corazón solamente. Y ahí hay un desorden tremendo dentro de esta humanidad y dentro de la iglesia misma. Pero aquí nos dice la Escritura que esta gente, al oír la palabra del Señor, que no era palabra de Pedro, era la palabra inspirada por Dios a través de aquel bautismo del Espíritu Santo, dice que algo sucedió con ellos. Se compungieron de corazón. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mira, el punto que quiero llegar yo, que quiero centrar este mensaje aquí, es a la obra que hace el Señor en nosotros cuando nosotros tenemos un encuentro con Él. Todo este último tiempo el Señor me ha estado ministrando fuerte esto. ¿Sabes que cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, un encuentro verdadero con Dios, ¿sabes lo que pasa con nosotros? Nosotros reconocemos a Dios en su naturaleza. Yo sé que no lo entendemos en toda su dimensión, pero ya vemos a Dios en su dimensión, en su santidad, en su perfección, en su justicia, y también nos vemos a nosotros mismos. A nosotros mismos. Vemos nuestra real condición, lo que nosotros somos. ¿Sabes que yo todos estos días meditaba y decía, Señor, ¿por qué el mundo no te busca? ¿Por qué el mundo no te busca? Sencillamente, esta humanidad, ¿no es cierto?, no te busca porque no reconoce su real condición, no reconoce su maldad, no reconoce su perversión. Mira, hoy día leía en Romanos, en el capítulo 3 y versículo 10 en adelante hasta el 18, Romanos, el que quiera acompañarme leyéndolo, dice Romanos capítulo 3, versículo 10 hasta el 18. Mira lo que dice la Escritura. Esta carta escrita a los romanos dice así: como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Lo que yo leí ahora es recopilación. Si uno lo ve, hay unas indicaciones, son de Salmo, de una parte de la profecía de Isaías, en donde esto nos está mostrando que a lo largo de la Escritura y a lo largo de toda la palabra del Señor hay una realidad. ¿Cuál es nuestra verdadera condición? Humanamente hablando, ¿cuál es nuestra verdadera condición? Nosotros estamos bajo una naturaleza caída, bajo una naturaleza de pecado, bajo una naturaleza perversa, bajo una naturaleza de maldad. Esa es nuestra realidad. Yo cuando pienso, digo, Señor, ¿por qué no te buscamos verdaderamente? ¿Por qué hay una iglesia realmente comprometida, buscándote, humillada delante de ti? Porque todavía no nos hemos dado cuenta de nuestra maldad. Todavía no nos hemos dado cuenta, no hemos entendido cuál es nuestra verdadera naturaleza caída. En nosotros hay maldad, en nosotros realmente hay perversión, en nosotros realmente está lo malo dentro de nosotros.
Y esto no es, muchos dirán, pero es que esto, pastor, usted es muy pesimista. No es ser pesimista, es sencillamente asumir una realidad. ¿Cuál es nuestra verdadera condición? Nosotros, cuando oramos con nuestras hermanas, sobre todo en un principio, cuando estábamos orando, nos juntamos todos los días a orar, todos los días. Yo veía que nuestra hermana decía, pastor, yo quiero orar porque así como en cierta forma, como no sé, como con temor, con vergüenza, así, hoy día tuve malos sentimientos, malos pensamientos, dije esto malo, ¿no es cierto? Y tuve una mala actitud, una mala palabra. Y yo le decía, yo también he luchado durante el día. Y esto es lo que nos hace reconocer cuál es nuestra verdadera condición. Mira, ¿cuándo la iglesia va a buscar a Dios? ¿Cuándo realmente se va a humillar delante de la presencia del Señor? Cuando reconozcamos nuestra real condición. Yo cuando uno ve a esta gente cristiana que dice, no, si nosotros no somos tan malos, no, si nosotros no somos tan malos. Somos buenos, no, si nosotros, no, si estamos bien. A mí la Escritura no me dice eso. La Escritura, lo que estaba leyendo, imagínense lo que leemos aquí en Romanos, cuando la palabra nos está hablando y nos está diciendo, no hay justo ni aun uno. ¿Cuándo? A lo largo de la historia de la humanidad. No hay un justo, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto su garganta, y empieza a hablar cosas que son fuertes. Yo para mí son fuertes, digo, Señor, esos somos delante de ti. Por eso cuando uno ve, cuando el Señor le habla al pueblo de Israel a través de Isaías, también le dice, mira, ustedes están enfermos, desde la mollera de la cabeza a la planta de vuestros pies, no hay nada sano en ustedes, nada sano. Y esa es la real condición de nosotros. Mismo cuando el Señor habla al profeta Ezequiel y le dice, mira, anda al valle, y en un valle, ¿cómo era el valle? Lleno de cadáveres, ni siquiera eran cadáveres, eran huesos, dice la Escritura, secos en gran manera. Eran huesos secos. ¿Saben qué? Cuando Dios nos mira desde los cielos, así ve a este mundo. Y lamentablemente yo creo que muchas veces así ve a la iglesia, en esa condición. El problema está en que nosotros no nos damos cuenta. Mira, yo esto se lo hablo personalmente. Cuando nosotros entendamos nuestra real condición, lejos de Dios, fuera de Dios, vamos a humillarnos como nunca antes. Y vamos a buscar al Señor como nunca antes. Porque vamos a ver realmente cuál es nuestra real condición sin Dios. Mientras yo me esté autojustificando y diciendo si no soy tan malo, no, si yo puedo hacer bien las cosas y me voy por la vida así como entre dos aguas, voy a estar mal. Porque mira aquí, yo sé que esto es fuerte, a lo mejor uno dice, pastor, tan fuerte esto, porque yo te lo digo también, yo cuando leía, Señor, Dios mío, ¿cómo somos nosotros los seres humanos? ¿Cuál es nuestra condición verdadera delante de los ojos de Dios? Mira, y yo vuelvo a decir algo, cuando la iglesia entienda esto y reconozca su real condición, vamos a buscar a Dios verdaderamente. Vamos a buscar a Dios realmente con pasión, con entrega. Vamos a buscar al Señor realmente diciendo, Señor, te necesitamos en nuestra vida. Te necesitamos todos los días, no solamente una vez a la semana. No reunámonos solamente el día domingo nomás. Bueno, ahora los cultos presenciales están medio complicados, pero antes, sobre todo antes, los hermanitos, no, si yo voy a la iglesia una vez a la semana y el resto del tiempo. ¿Cuál es nuestra condición de vida? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que hacemos? Mira, si nosotros en la noche pudiéramos hacer un escaneo de todo nuestro día, veríamos realmente cuál es nuestra condición, qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos, cómo actuamos. ¿Y qué tendríamos que decir? Señor, Dios mío, esa es mi real condición, una naturaleza caída. Pero en esa condición, Señor, yo sé que ahí está tu amor y tu gracia. Ahí está tu bondad, Señor, para sostenerme, para sostenernos diariamente. Mira, esto es una obra de todos los días, de todos los días. Esto no es una cosa que diga yo ahora yo me convertí al Señor, tengo al Espíritu de Dios en mi vida, ahora ando por arriba en las nubes. No es así. Vamos a tener que guerrear todos los días de nuestra vida contra esta naturaleza humana y caída. Vamos a tener que luchar. Pero la ventaja nuestra es que tenemos al Espíritu de Dios, que tenemos una promesa del Señor, que Él es el que nos da la victoria ante nuestra carne, ante el pecado. Él nos da la victoria. Mira aquí cuando
Yo vuelvo aquí a leer aquí en Hechos 2. Mira, cuando Pedro habla, se compungieron de corazón. ¿Saben qué? Yo le digo, Señor, yo quiero hablar tu palabra y que los corazones se compunjan, Señor. Empezando por mi propia casa, yo quiero que mis hijos se compunjan, Señor. Pero para eso digo, Señor, ¿qué necesitamos? Es la gloria de tu Espíritu. Necesitamos corazones que suban al aposento. Necesitamos subir al aposento alto. No me refiero a una construcción, me refiero a la presencia de Dios. Es algo simbólico. El aposento alto es algo simbólico. Cuando el Señor dice, alzaré mis ojos a los montes, es que el monte tiene poder, no, sí, un montón de tierra, de piedra. Es lo que significa para nosotros. Es la presencia de Dios. Es mirarlo hacia arriba, hacia la altura, que no podemos nosotros contender con Dios, ni ponernos a la altura. A ver, Señor, ven para acá para yo hablar contigo. No es así. El pueblo que va a tener la victoria, el pueblo que va a influir espiritualmente sobre esta tierra, ¿no es cierto? Va a ser un pueblo que reconozca su pequeñez y reconozca la grandeza y la santidad de Dios. Pedro, de aquellos que estaban en el aposento alto, reconocieron su condición, y el Señor los llenó de su gloria, los llenó de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tuvieran poder y autoridad, para que las palabras que salieran de su boca, ¿no es cierto?, no entraran por un oído y salieran por el otro, fueran palabras que traspasaran el corazón, fueran como una espada que traspasara el corazón de aquellos que estaban oyendo. Como dice la Escritura, que la palabra es una espada de doble filo. Muchas veces la palabra para nosotros se transforma, ¿no es cierto?, como cualquier cosa, ¿verdad? Como algo para acariciar a la gente, la conciencia de la gente. Yo creo como nunca nosotros vamos a tener que levantarnos realmente como dice la Escritura, de nuestra boca va a tener que salir una espada aguda, de doble filo. Porque vamos a tener que penetrar corazones, empezando por nuestras propias casas, vamos con nuestros propios hijos, nuestras propias familias. Vamos a tener que empezar por ahí, con una espada de doble filo. Y Pedro habla. ¿Y qué es lo que sucede? La gente se compunge de corazón. No quedaron indolentes, no quedaron insensibles, ¿no es cierto? No quedaron, ¿no es cierto?, sin un efecto de la palabra en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque esa palabra trajo convicción a ellos, de saber que no estaban bien. Mira, cuando uno tiene un encuentro con el Señor, realmente lo que pasa con nosotros es que nosotros reconocemos nuestra real condición. Me gusta también cuando el Señor habla del fariseo y el publicano, ¿se acuerdan? De la parábola del fariseo y el publicano, que el fariseo se presentó ante Dios, Señor, yo no soy como este publicano, ¿cierto? Yo oro todos los días, doy mi diezmo, doy mi ofrenda, doy mi primicia, ¿no es cierto? Y celebro todas las fiestas y hago todo, ¿no es cierto? Todo, no como este publicano. ¿Y qué decía el publicano? Sé propicio a mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Sé propicio a mí. ¿Cuál se fue justificado su casa? Aquel que reconoció su real condición. Mira, lo que necesita esta humanidad es este reconocimiento. Lo que necesita esta humanidad es que primeramente se levante una iglesia con poder y autoridad. Mira, nosotros nunca vamos a tener poder y autoridad si primeramente nosotros, esa palabra no nos ha transformado a nosotros. Si primeramente ese poder de autoridad que proviene de los cielos, primeramente no ha hecho una obra, una mella en nosotros, sino ha quebrantado nuestro corazón. No vamos a poder hacer nada. Lo que vamos a hacer, vamos a tener una religión solamente. Vamos a hablar palabras y se va a provocar un debate, ¿cierto?, con la gente. Yo creo que como nunca, ahora necesitamos ese poder y autoridad, porque yo sé que ahora la iglesia viene en tiempos muy difíciles, hermano. Vienen tiempos muy difíciles para la iglesia. No nos confiemos que no, que Dios nos va a librar y que vamos a estar en paz. Tengamos cuidado, porque vienen tiempos de guerra, vienen tiempos difíciles para nosotros. El Señor nos está advirtiendo y nos está hablando de lo que se viene y cuál va a tener que ser nuestra actitud.
para vencer, primeramente tenemos que dejar que Dios venza en nosotros. Así como Pedro lo hizo. Y Pedro con la victoria de Dios en su vida, ahora él pudo hablar con autoridad y poder. Y el pueblo, ¿qué pasó con ellos? Se compungieron de corazón. Compungirse, ¿qué significa compungir? Significa como si se te comprimió todo dentro. Es como que te achicaste, ¿no es cierto? Es como, no sé cómo explicarlo didácticamente. La tristeza de por haber pecado. Claro, es que te compunges, te comprime, eso te contriñe, como dice la Escritura, también ocupa este término, se contriñe, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa con la palabra del Señor cuando viene inspirada por el Espíritu Santo. Cuando un siervo habla inspirado por el Espíritu Santo, esa palabra no queda sin respuesta, no queda sin hacer, ¿no es cierto? Es traspasar ese corazón. Y aquí la Escritura, ¿no es cierto? Esto me muestra acá, qué es lo que pasó con todos aquellos que oyeron, se dieron cuenta realmente de su condición, ¿cierto? Se dieron cuenta de su condición, de su verdadera condición, que eran sencillamente pecadores, que había maldad en ellos. Y es un primer paso, ¿verdad? Es un primer paso, porque mira, la Escritura nos dice, cuando ellos se compungen de corazón, leyendo el versículo 37, y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Algo pasó con ellos que entendieron su real condición ante los ojos de Dios. Y yo sé que el Señor los desnudó su alma y vieron su pecado y vieron su maldad. Y ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Hay solución para esto? Claro que hay solución. ¿Hay una respuesta? Claro que hay una respuesta. Y aquí, ¿no es cierto? Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mira, el Señor aquí nos muestra que hay un proceso que nosotros vivimos. Primeramente, la palabra viene a nuestra vida y nos compunge, ¿ya? Nos contrista, ¿verdad? La palabra del Señor. Y nos damos cuenta de nuestra real condición ante los ojos de Dios. ¿Qué pasa con eso? Aquí el apóstol dice, ahora ustedes tienen que, dice, arrepentirse. Tiene que venir arrepentimiento. Así es. ¿Y qué es lo que es el arrepentimiento? El arrepentimiento es cuando tú, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que haces ante el pecado? ¿No es cierto? Dice, yo me doy cuenta de que lo hice mal. Un hombre, por ejemplo, por tomar un ejemplo, ¿verdad? Un hombre que engañó a su mujer, ¿cierto? Y escucha la palabra de Dios, se compunge de corazón, dice, ahora me arrepiento, decir, ¿qué significa arrepentir? Significa lo que hice, lo hice mal. No estuvo bien lo que hice, ¿cierto? Eso es arrepentirse, si no estuvo bien, ¿cierto? No estuvo bien lo que yo hice, ¿no es cierto? De engañar a mi mujer, ¿ya? Y después, dice aquí la Escritura, pero también tiene que venir un segundo, una tercera, vamos a poner compungirse, vamos a poner arrepentirse, vamos a poner una tercera parte en este proceso que Dios hace en nosotros, que es la conversión, es convertirse. Mira, aquí cuando leemos, dice en el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo creo que pasemos al ladito, al 3:19, en un segundo discurso de Pedro, ahí, en una segunda prédica de Pedro, aquí les habla también y les dice, así que arrepentíos y convertíos. En la primera instancia le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Y acá dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces, mira, ¿qué es lo que yo quiero que entendamos algo? Que aquí en la primera ocasión, cuando Pedro está hablando y está diciendo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, claro, la Escritura a nosotros nos enseña que hay digamos, un misterio que el Señor nos muestra a través del bautismo, ¿ya? Pero el bautismo, lo que yo quiero que nosotros entendamos, que el bautismo es mucho más que la inmersión en agua. Porque aquí cuando Pedro está hablando,
está hablando, dice, y bautícese cada uno de vosotros. En la segunda oportunidad, dice, arrepentidos y convertidos. Por tanto, el bautismo y la conversión un mismo suceso son. El bautismo y la conversión un mismo suceso son. ¿Cómo es esto? Porque el bautismo, cuando a uno lo toman, ¿qué es lo que hacen en el agua? Lo sumergen, y, ¿no es cierto?, y uno sale, ¿ya? Ahora, es agua, es un acto, pero que eso, lo importante es lo que representa para nosotros. Está, ¿no es cierto?, representando la muerte y la resurrección. Eso es la conversión. Eso es la conversión. Nacer de nuevo. Muerte y resurrección es la conversión. Porque mira, nosotros no podemos compungir y quedarnos hasta ahí nomás. Podemos compungirnos y arrepentirnos, ¿cierto? Porque mucha gente dice, no, ¿no es cierto? No sé qué me pasa, ¿no es cierto? Hice algo malo y después no, hice algo malo y me arrepiento de haberlo hecho mal. Reconozco que estuvo mal lo que hice, pero quedar hasta ahí nomás, ¿cierto? Pero por eso que aquí el apóstol Pedro nos enseña que hay un tercer paso que dar. ¿Cuál es el tercer paso? Es la conversión. Es la conversión. ¿Y qué es lo que es la conversión? Cuando tú sencillamente, si vas para un lado, te giras 180 grados y caminas hacia el otro. Es decir, si yo estoy haciendo, ¿no es cierto?, teniendo una vida de pecado, ¿qué es lo que hago cuando yo, ¿no es cierto?, me compunjo y me arrepiento? Digo, reconozco que esto está mal y me convierto, sencillamente yo me giro y voy camino hacia el otro lado. Eso es la conversión, ¿cierto? Cuando tú cambias tu camino. Cuando tú vas caminando a su lado y dices, no, ahora yo me convierto y me voy hacia el otro camino. ¿Y cuál es ese camino? Es la palabra del Señor. Es Jesucristo mismo quien dijo, yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. Mira, cuando yo escuchaba hermanos tiempo atrás, hace años atrás, que muchos decían, hermanito, este hermanito es convertido, pero no es arrepentido ese. Es convertido, pero no es arrepentido. Y yo de repente, bueno, yo me ponía a leer la escritura a ver qué es lo que la palabra de Dios me decía. Y yo me doy cuenta que ahí hay un error tremendo. ¿Por qué hay un error tremendo? Porque la gente piensa, muchos creen y aún todavía creen que la conversión es un cambio de religión. La gente dice, no, este se convirtió porque antes era católico, ¿no es cierto? Y ahora evangélico, se convirtió, ¿verdad? ¿Cierto? Se convirtió porque antes era mormón, ¿no es cierto? Ahora testigo de Jehová y ahora es evangélico, entonces se convirtió. Entonces toman la conversión como un cambio de religión y lejos está de lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí. No es eso. La conversión no es un cambio de religión. Porque eso es el concepto común, ¿no es cierto?, que nosotros manejamos. Que se convirtió, ¿no es cierto?, se convirtió a otra religión, ¿no es cierto? La conversión, bíblicamente, lo que nos enseña la palabra de Dios, bíblicamente la conversión es un cambio de vida. La conversión es un morir a la carne y nacer al espíritu. Eso es la conversión. Por eso que aquí el apóstol, en la segunda oportunidad, en el capítulo 3, versículo 19, dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que sean borrados nuestros pecados. ¿Qué tiene que pasar? Tenemos que compungirnos, tenemos que arrepentirnos y tenemos que convertirnos realmente para que nuestros pecados sean borrados. Dice, y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. ¿Por qué? Porque el Señor va a traer paz a nuestro corazón. Aunque el mundo se esté cayendo pedazos, el Señor va a poner paz en nuestro corazón. Va a poner tranquilidad, paz, reposo en nuestra alma. Porque si nosotros vemos naturalmente, aquí el apóstol Pedro dice, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio, si lo vemos naturalmente, lo que menos pasó en la iglesia primitiva fueron tiempos de refrigerio, humanamente hablando, ¿verdad? No, ellos estaban en su iglesia y cantaban, alababan, iban para sus casas, vivían felices con sus hijos, su familia. No fue así, fueron perseguidos. No solamente fueron perseguidos, ¿no es cierto?, por el mundo, ¿verdad? Por los inconversos, fueron perseguidos por los religiosos también. Recordemos que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que más tenía deseos, ¿no es cierto?, de quitarlo de este mundo, de quitarle la vida, de matarlo, eran los mismos israelitas. Aquellos que realmente tenían en su vida solamente una religión, no habían convertido sus corazones delante del Señor. Volvamos atrás, al principio.
Yo quiero que en esta tarde, en esta noche, cada uno de nosotros medite en su corazón. Si nosotros realmente hemos reconocido cuál es nuestra condición delante de Dios. Yo creo que todos necesitamos reconocer nuestra real condición delante del Señor. Que hay maldad dentro de nosotros, que hay luchas todos los días dentro de nosotros, que hay malos pensamientos, malos sentimientos dentro de nosotros, todos los días. Pero ahí es donde nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo viene a hacer una obra para sostenernos en esta lucha, para sostenernos. ¿Sabe que a mí, yo cuando leo al apóstol Pablo, cuando dice miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo siempre he encontrado también palabras fuertes, si uno lo ve humanamente y dice miserable de mí. A ese extremo el Señor nos lleva, cuando tenemos ese encuentro glorioso con Él, nos lleva a decir miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, de muerte? Y ahí es donde entra la gracia de Dios, ahí es donde entra el amor de Dios, la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para levantarnos, para sostenernos, para pelear esta batalla hasta el final de nuestros días, hasta cuando Dios diga. Vamos a tener que luchar y enfrentar esta batalla. Pero lo que la lección, yo creo que para esta noche, es que nos miremos a nosotros mismos, nos miremos a nosotros y reconozcamos cuál es nuestra real condición. ¿Cuál es nuestra real condición? Delante de los ojos de nuestro Padre Celestial. Y esto, como les digo, esto no es para bajonearnos, no es para decir, mira, aquí es lo que yo soy, ¿cierto? Un gusano, ¿no es cierto? Soy una escoria, una basura, y quedarnos. No. Si el Señor cuando nos muestra nuestra realidad es para decir, pero hijo, yo tengo mi mano extendida para ti, para sacarte de ahí. Estás en el lodo cenagoso, estás en el fondo, en lo profundo del pozo, pero yo extiendo mi mano para sacarte de ahí. Eso es lo que quiere el Señor hacer con nosotros. Para que nosotros tengamos esa palabra de autoridad. Y para que muchos, ¿no es cierto?, también, así como nosotros, muchos también vuelvan su corazón. Y que la palabra no sea solamente para disputar, ¿no es cierto?, y para contender. Cuando uno ve las redes sociales, ¿no es cierto?, ¿para qué se presta la palabra de Dios? Muchas veces para que contiendan, ¿no es cierto?, y de repente, y la realidad es que contienden más los cristianos que la gente del mundo. Porque siempre en las redes sociales hay un pastor que está predicando, está diciendo algo, está enseñando, y empiezan ahí. Yo leo los comentarios, al final me canso de leer tanto comentario, y uno dice, ¿realmente son cristianos estas personas? Son mis hermanos en la fe. Y yo digo, Señor, no tenemos nosotros que caer en lo mismo también. Tenemos que saber, tenemos que reconocer nuestra real condición ante los ojos de Dios. Pero estamos aquí para tener una palabra de autoridad, una palabra de poder. ¿Queremos esa palabra de poder? Entonces, primeramente, como dice, si queremos tirar agua limpia y que se limpie lo demás, primeramente tenemos que esa agua limpiarnos nosotros mismos, para que nosotros tengamos autoridad y tengamos poder en todos aquellos que nos escuchan. Y yo muchas veces he estado escuchando pastores, distintos pastores, y yo me alegro de lo que ellos dicen cuando hablan de que viene un tiempo glorioso para la iglesia. Y este tiempo glorioso de paz y bendición no significa que no vamos a tener conflicto con el mundo. Vamos a tener harto conflicto con el mundo, mucho conflicto. Sobre todo, hay toda una agenda mundial, ¿no es cierto?, de enseñanza, de postulados, ¿cierto?, que van todos contra la palabra del Señor. Van todos contra la palabra del Señor. Por eso cuando dice, pastor, oremos para que nuestra nación esté en paz, ¿no es cierto?, salga un presidente para que estemos en paz, y no va a haber paz, hijos. Como nunca, viene guerra, viene conflicto, viene como nunca, realmente la lucha para la iglesia, y ahí es donde tenemos que estar preparados nosotros. Por eso que tenemos que limpiar nuestro corazón. Yo estoy orando, Señor, Padre mío, empieza a limpiarnos a nosotros primero. Mira, yo cuando estaba en la iglesia en San Carlos, íbamos a hacer una campaña en San Carlos, hacían grandes campañas en San Carlos, y el eslogan de la campaña, ¿ya?, era San Carlos, vuélvete a Cristo. San Carlos, vuélvete a Cristo. Teníamos tremendo, pegábamos en todas las calles, salíamos en la noche, pegábamos carteles por todas las panderetas y las casas, ¿no es cierto?, y en los árboles donde poníamos San Carlos, vuélvete a Cristo. Pero cuando vino un pastor que era de Costa Rica, empezó a hablar, dijo, antes de decir San Carlos, vuélvete a Cristo, yo te digo, iglesia, vuélvete a Cristo. Realmente fue como si hubieran pegado un palo, hermano. Porque la palabra muchas veces se transforma en eso para nosotros.
Porque la Escritura nos dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿cierto? Es lindo de repente decir, Señor, tu palabra es mi callado, ¿cierto? Porque el callado es esa vara con ese doblez, ¿verdad? Para tomar suavemente el corderito y traerlo. Pero la Escritura dice, tu vara y tu callado. Muchas veces el Señor no usa el callado, muchas veces tiene que usar la vara contra nosotros. Porque la Escritura dice que la vara es para la espalda de los necios. Y ahí es donde tenemos que decir, Señor, me he comportado como un necio. Muchas veces yo tengo que golpear con vara en nuestra espalda. Porque la Escritura dice que el Padre al Hijo a quien ama, de temprano lo corrige. Cuando nosotros decimos amar a nuestros hijos y no los corregimos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué decir, no es cierto? Porque no los estamos amando verdaderamente. Dura esta palabra, ¿cierto? Para todos. Nosotros también somos papás. También es dura la palabra para nosotros. Pero es importante que entendamos, así como aquel pastor dijo, ¿cierto? San Carlos, ¿cierto? Antes que decir San Carlos vuelve a Cristo, Iglesia vuelve a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Si queremos tener autoridad y poder sobre el mundo para llevar una palabra para que se convierta, ¿no es cierto?, la gente de todo esto que está tomando control y gobierno en la mente, en los corazones de los adultos, de los jóvenes, de nuestros niños, tenemos que nosotros primeramente, haber convertido nuestro corazón, habernos compungido, habernos arrepentido, habernos convertido delante del Señor, habernos nosotros primeramente vuelto al Señor, para que los demás también se vuelvan al Señor, nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Le doy gracias a nuestro Padre Celestial por permitirme compartir esta palabra con ustedes. Esta palabra, yo no sé cómo la tomen ustedes, a lo mejor puede ser muy dura o no está bien, o le faltó todavía más dureza, pastor. Gloria a Dios que así sea. Pero para mí esto ha sido enseñanza de años también con mi esposa, y todos nos pasa lo mismo, todos tenemos que luchar todos los días con desanimarnos de repente, y qué sé yo, y que nos falta la fe, pero ahí estamos, levantándonos todos los días nuevamente. Yo le doy gracias al Señor porque tengo a mi esposa también, que es una guerrera junto conmigo, estamos aquí luchando, veo en ustedes también, veo en sus pastores, ¿verdad? Pastor Raúl, que es un hombre luchador, nuestra pastora Elena, ¿cierto? Vemos un matrimonio guerreros también, ¿cierto? Que nosotros no somos perfectos, si nos miran nos van a encontrar a todos imperfecciones, pero estamos dando la pelea y estamos dando la batalla para la gloria del Señor. Lo que tenemos que hacer es ser llenos del Espíritu Santo. Para ser llenos tenemos que reconocer realmente nuestra condición, para ser llenos de esa gloria, para que después esa gloria, ¿cierto?, la podamos hacer fluir sobre la tierra, sobre nuestra propia nación, que tanto la necesita, empezando por nuestros propios hogares, nuestras propias casas. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar en el nombre del Señor para dar gracias a nuestro Padre Celestial por su palabra. Padre, queremos decirte primeramente, Señor, que te amamos, que estamos aquí, Señor, Dios mío, diciéndote, Señor, que aquí están nuestras vidas, imperfectos como somos, llenos de debilidades, aquí estamos, Señor. Pero para que tú nos levantes, Señor, para que tú, Señor amado, hagas una obra como le hiciste en Pedro, Señor. Padre, recordamos que Pedro te negó, Señor. Pedro, Señor, te dejó solo, Señor. Pero después, Señor, Dios mío, tu Santo Espíritu hizo una obra gloriosa en él. Señor, al extremo de, como todos los apóstoles, la mayoría de los apóstoles, Señor, tuvieron que rendir su vida, Señor, por amor de tu nombre, Señor. Y aquí estamos nosotros, Señor. Aquí estamos, Padre, también, Señor, entregándote, rindiéndote nuestras vidas. Señor, yo te pido, Señor, que todo lo que nos falte, Señor, por hacer en nosotros, Señor amado, si todavía, Señor, hay basura en nosotros, si todavía hay pecado dentro de nosotros, Señor, ayúdanos. Si todavía hay malos pensamientos, si todavía, Señor, hay de alguna u otra manera en medio de tu pueblo pecado, Señor, Padre, de cualquiera de sus formas, ayúdanos, Señor, Padre. Que esto no solamente nos compunja de corazón, que también nos arrepentamos, y no solamente nos arrepentamos, sino que hay una conversión, Señor. Porque una vez que, Señor amado, tú hagas esa obra gloriosa, vamos a poder abrir nuestra boca, Señor amado, ante el mundo. Y el mundo, Señor amado, va a convertir sus caminos, Señor, delante de ti, Señor. Anhelamos ese poder y esa autoridad, Padre mío,
para la gloria de tu nombre, no para la gloria nuestra, Señor, no para que el mundo diga, oh, qué autoridad tiene esta iglesia. Señor, lejos esté de nosotros, Señor amado, Dios mío, atribuirnos de tu gloria en nosotros. Señor, sencillamente, siervos tuyos somos, Señor. Aleluya. Padre, Dios mío, pequeñitos somos delante de ti, pero con todo el amor de servirte a ti, mi Señor. Amén. Gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos que en esta noche han escuchado esta palabra, Señor. Padre, que esta palabra sea una palabra transformadora para todos nosotros, Señor, porque tenemos hambre y sed de ti, Señor, de tu Santo Espíritu, mi Dios. En el nombre de Jesús, seas tú alabado por los siglos de los siglos. Amén. Amén.